Bienvenidos a otra clase de matemática. En este caso, veremos la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Sea f una función 1 a 1. Observe que ahora, como anteriormente hemos visto, la función inversa solo estará definida para aquellas funciones que son una función 1 a 1. Recordemos que las funciones 1 a 1 son aquellas funciones que cuando yo les trazo una recta horizontal solamente está tocando un punto de la gráfica. Entonces, para una función 1 a 1, la inversa o recíproca de esa función, simbolizada por f menos 1, esto no está significando el exponente de la función, sino que de esta manera se está simbolizando la función inversa. Y el dominio de la función inversa es el recorrido de mi función original. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de la función inversa viene a partir del recorrido de mi función original. ¿Y qué creen que va a ocurrir con respecto al recorrido de la función inversa? El recorrido de la función inversa proviene del dominio de mi función original. Esta función inversa satisface las siguientes ecuaciones. La primera es que la función compuesta de la función inversa es igual a la identidad, con x perteneciente al recorrido de la función, y la inversa compuesta de la original es igual de igual forma a la identidad, con x perteneciente al dominio de la función. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones que debe de cumplir esta función inversa? Es que la función compuesta de la inversa es la identidad y que la inversa compuesta de la función también es la función identidad. Se tiene entonces, de acuerdo con la definición anterior, que si yo tengo un punto que le pertenezca a la gráfica x, y, la función inversa le va a pertenecer el punto y, x. Es decir, que si tú tienes un x, y que le pertenece a la función, este punto le pertenece a la función, esto implica que a la función inversa le va a pertenecer el punto y, x. En otras palabras, es lo que está presente en x en la función original pasa a estar en y en la función inversa, y lo que está en y en la función original pasa a estar en x en la función inversa. La inversa de una función cualquiera no siempre existe, pero la inversa de una función 1 a 1 o una función biyectiva siempre existe. Hay que tener cuidado, porque la inversa no siempre va a existir. Tenemos que identificar qué tipo de funciones son las que nosotros podemos calcularle su función inversa. La inversa de una función es única. Y las gráficas de la función con respecto a su inversa son simétricas con respecto a la función identidad. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a la definición que habíamos puesto anteriormente. Es decir, que la función compuesta de la inversa tiene que dar la identidad y que la inversa compuesta de la función también tiene que dar la identidad. Esta definición es lo que le da la simetría a la función inversa con respecto a la función identidad. Hagamos el primer ejemplo. Encontremos la inversa de la función y igual a 2x menos 4. Si tenemos y igual 2x menos 4, recordemos que para calcular su inversa lo que tenemos que hacer es todas las x pasan a ser y todas las y pasan a ser x. Entonces su inversa se va a calcular como x igual a 2y menos 4. Observe que la x pasa a ser y viceversa. Es decir, que en este caso y pasa a ser x y x pasa a ser y. Luego de que nosotros hemos cambiado variables, lo que tenemos que hacer es despejar la y, ya que yo necesito una y igual a f de x. Para despejar esto, lo que tengo que hacer primeramente es pasar a sumar este 4 de acá.
Pasando a sumar el 4, obtengo que x más 4 es igual a 2y. Luego este 2 está multiplicando la y, puede pasar a dividir. El 2 pasa a dividir y obtengo que y es igual a x más 4 dividido 2. Por lo que la función inversa es igual a x más 4 dividido 2. Y de esta manera puedo obtener la regla de correspondencia de la función inversa. ¿Qué pasos tengo que seguir para poder encontrar su regla de correspondencia? El primero es intercambiar variables. El segundo es despejar la variable y. Y siguiendo esos dos pasos, yo puedo encontrar la regla de correspondencia de la función inversa. Graficando las funciones anteriores, obtengo que f de x igual 2x menos 4. Sabemos que este menos 4 es el intercepto con el eje y, que es este de acá. Y este 2 lo que me está indicando es la pendiente. Entonces, esta recta azul, que es la función original, tiene como dominio los reales y como recorrido de igual forma los reales. ¿Y qué va a pasar con su función inversa? Si yo grafico la función inversa, en este caso, es como que si yo tuviese x dividido 2 más 4 entre 2 es 2, por lo que su intercepto con el eje de las y en este caso es 2. ¿Y qué va a pasar con su dominio y su recorrido? Su dominio y su recorrido son los reales. Ahora observemos los puntos clave de ambas gráficas. En este caso, el corte con el eje de las x es 2. Y como para la función inversa las x pasaron a ser y, pues entonces en este caso el corte de las ejes de las y es 2. Y si aquí cortaba la función original en 4 en y, pues ahora, como las y pasaron a ser x, la función inversa cortará el eje de las x en menos 4. ¿Y qué está pasando con la identidad? Se recuerdan que ambas gráficas tienen que ser un reflejo con respecto a la identidad. Por lo tanto, si yo tengo acá esta función, su reflejo con respecto a la identidad será su función inversa. Observe cómo estas dos gráficas se reflejan perfectamente con respecto a la función identidad. Pero siempre que encontremos la regla de correspondencia de la función inversa, yo tengo que comprobar mi respuesta. ¿Cómo compruebo mi respuesta? A partir de las dos composiciones vistas anteriormente. La primera es la función compuesta de la inversa y la segunda es la inversa compuesta de la función. Para la primera condición, que es la función compuesta de la inversa, es f compuesta de la inversa de la función antes encontrada. ¿Y cuál es esa función antes encontrada? Esa función era x más 4 dividido 2. Por lo tanto, tendré que evaluar la función en x más 4 dividido 2. ¿Y cuál era la función original que yo estaba calculándole su inversa? En este caso era 2x menos 4. Por lo que en lugar de x, ahora tendré que escribir lo que está adentro en esta regla de correspondencia, que es x más 4 dividido 2. Entonces, la función original era y igual a 2x menos 4. Por lo que, en lugar de esta x, yo tendré que escribir x más 4 dividido 2. Así obtengo 2, factor de x más 4 dividido 2, menos 4. Simplificando, este 2 se divide con este 2, obteniendo simplemente, de acá, x más 4 menos 4. Y más 4 menos 4 sabemos que se puede simplificar y da 0. Y x más 0 es 0. Por lo que la función compuesta de su función inversa es igual a la identidad. Es decir, que la primera condición sí se cumple. ¿Y cuál era la segunda condición? Pues la segunda condición era la función inversa compuesta de la función original. Es decir, f inversa de f de x también tendría que ser igual a x. ¿Quién es f de x? F de x en este caso es 2x menos 4. Recordemos que la función inversa era igual a x más 4 dividido 2.
Por lo que evaluando en vez de la x el 2x menos 4, obtengo 2x menos 4 más 4 dividido 2. Este menos 4 se cancela con este más 4, obteniendo así 2x entre 2. Y 2 entre 2 es igual a 1, por lo que la inversa compuesta de la función original es igual de igual forma a la identidad. Como las dos condiciones anteriores se están cumpliendo, por lo tanto, en efecto, esta es la función inversa. Hagamos este otro ejemplo. F de x igual 2x menos 4. Encontremos la inversa de esta función. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de esta función raíz cuadrada? Sabemos que como lo que está adentro de la raíz tiene que ser mayor que 0, es decir, 2x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo que el dominio de esta función son todos aquellos valores que van desde 2 a más infinito. ¿Y qué valores me está devolviendo en y? Es decir, ¿qué imágenes? ¿Su recorrido cuál es? Pues su recorrido, por ser una función cuadrada que no tiene el término agregado acá, es decir, el más d, su dominio es igual de 0 a más infinito. Y por ser una función raíz cuadrada, esta función es una función inyectiva, como hemos visto en la clase pasada. Ahora bien, si y es igual a la raíz de 2x menos 4, su inversa, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la x pasa a ser y la y pasa a ser x. En este caso y pasó a ser x y x pasó a ser y. ¿Y qué función nos quedó? Nos quedó x igual a la raíz de 2y menos 4. Elevamos a ambos lados al cuadrado, así obtenemos x al cuadrado igual a 2y menos 4. Recordemos que el cuadrado se está anulando con esta raíz de acá. Pasamos a sumar este 4, así obtenemos x al cuadrado más 4 igual a 2y, y este 2 pues pasa a dividir acá, por lo que y es igual a x al cuadrado más 4 dividido 2. Ahora, ¿cuál es la regla de correspondencia de la función inversa? Pues la función inversa es igual a x al cuadrado más 4 dividido 2. Pero hay que tener cuidado. Aunque viene esta parábola de acá, por ser una función polinomial, su dominio deberían ser todos los reales. En este caso, esta parábola corresponde ser a la función inversa de esta función que estamos trabajando. Por lo que su dominio provendrá del recorrido de la función original. Observe que el dominio de la función inversa es igual al recorrido de la función original, y lo mismo está pasando con el recorrido de la inversa. El recorrido de la inversa es igual al dominio de la función original. Gráficamente se expresa de esta manera la función raíz cuadrada, que es esta función que podemos graficar solamente a partir de 2, cuyo dominio son de 2 a más infinito y recorrido de 0 a más infinito. Su función inversa, que es esta parábola de acá, pero que la vamos a graficar, es decir, su dominio provendrá de 0 a más infinito, de acá hacia acá. Y su recorrido, es decir, las imágenes que está generando, son de 2 hacia más infinito. Y como son estas dos funciones con respecto a la función identidad y igual a x, pues estas dos funciones son una el reflejo de la otra. Observe cómo se está reflejando esta función con respecto a esta de acá. ¿Cómo comprobamos el resultado? Hay que componer la función con su función inversa, es decir, f de f inversa de x, en este caso es f de x al cuadrado más 4 dividido 2. Sustituimos en vez de la x lo que tenemos adentro, es decir, que nos queda la raíz de 2, x al cuadrado más 4 dividido 2 menos 4. Este 2 se simplifica con este, y lo que queda dentro de la raíz es x al cuadrado más 4 menos 4. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues simplificar los 4. Y nos queda la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sabemos que eso es igual a la identidad, es decir, que es igual a x. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición es que la inversa compuesta de la función, es decir, f inversa de f de x, también nos tiene que dar la identidad.
En este caso f de x, recordemos que era la raíz cuadrada de 2x menos 4. Sustituyendo en todas las x de la función inversa esta raíz, obtenemos que la raíz cuadrada de 2x menos 4 elevado al cuadrado más 4 dividido 2. Podemos simplificar en este caso de esta forma. Nos queda 2x menos 4 más 4 dividido 2. Simplificando estos, nos queda 2x dividido 2. Estos dos se pueden simplificar obteniendo de esa manera la identidad. Encontremos ahora la inversa de f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 1. Recordemos que el dominio de esta función, por ser polinomial, son todos los reales. Y su recorrido, pues, irá desde el vértice hasta más infinito. Pero por ser una parábola, recordemos que las parábolas no son funciones inyectivas. Para facilitar la gráfica, recordemos que debemos identificar cuáles son los valores de A, de B y de C. En este caso, A es igual a 1, que por ser positivo, las ramas van hacia arriba, B es igual a menos 2 y C es igual a menos 1. Encontremos los tres puntos, el intercepto con el eje de las Y, su respectivo equidistante y nuestro vértice. Sustituyendo los valores y operando, obtenemos 0, menos 1, 2, menos 1 y 1, menos 2. Buscamos otros puntos sabiendo que el valor de x en el vértice a distancias iguales, valores iguales para la y. Encontrando más valores y trazando una línea curva uniendo dichos puntos, obtenemos el siguiente gráfico, donde se puede ver gráficamente que su dominio son los reales y que su recorrido irá desde menos 2 hacia más infinito. Nos damos cuenta que, para que esta función sea inyectiva, simplemente restringimos el dominio en el valor de x para el vértice. Es decir, que para que esta función sea inyectiva, yo necesito partirla por la mitad y escoger solamente una de sus ramas, ya sea la rama derecha o la rama izquierda de esta parábola. Entonces, los dominios que yo necesito son desde menos infinito hasta 1, porque 1 es el valor del vértice, o bien desde 1 a más infinito. Escogiendo el dominio que va de 1 a más infinito, determinemos ahora bien la inversa de esta parábola. Como hemos dicho anteriormente, para determinar su inversa, lo que necesitamos hacer es cambiar los valores de y por x y los valores de x por y. Una vez sustituidos dichos valores, lo que tenemos que hacer en este caso es despejar la variable y. Mandando este 1 que tenemos acá al otro lado a sumar, tenemos que x más 1 es igual a y al cuadrado menos 2y. Completemos este cuadrado que tenemos acá. Para completarlo, lo que tenemos que hacer es agregar 1. ¿Cómo se obtiene ese 1? Recordemos que para obtener ese 1, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2 el valor de b, en este caso menos 2 entre 2 es menos 1, y una vez obtenido este valor, lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado da 1. Y ese es el valor que le tenemos que agregar a ambos lados de la igualdad para poder completar el cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como el cuadrado de y menos 1. Operando los unos en el lado izquierdo, tenemos que 1 más 1 es igual a 2, es decir, x más 2. Como lo que yo quiero es despejar y, lo que necesito hacer es, en este instante, sacar raíz cuadrada a ambos lados. Sacando raíz cuadrada, obtengo acá raíz cuadrada de x más 2 igual a y menos 1, por lo que la raíz cuadrada ha anulado a este cuadrado que yo tengo acá. Ahora basta con mandar a sumar este 1 de aquí y así tengo despejada perfectamente la variable y. Por lo que la regla de correspondencia de la función inversa en este caso es igual a la raíz cuadrada de x más 2 sumada con 1. ¿Y qué está pasando con el dominio y el recorrido de esta función inversa? El dominio de la inversa es igual al recorrido de la función original y el recorrido de la inversa
es igual al dominio de la función original. Gráficamente se observa de esta forma que tenemos acá nuestra parábola. Observe que en este caso es restringido solamente los valores de 1 en adelante, por lo que su función inversa se calculará de esta manera, y esta es su respectiva gráfica. ¿Y qué está pasando con estas dos funciones con respecto a la identidad? Observe que la identidad está sirviendo como un espejo, el cual está reflejando ambas gráficas, comprobando esta regla de correspondencia de la función inversa. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que se deben de probar dos requisitos, que es que la función compuesta de su inversa, es decir, f de la inversa de x, sustituimos la función antes determinada, es decir, f de la raíz de x más 2 más 1. Como era una parábola, lo que tengo que hacer en este caso es x al cuadrado menos 2x menos 1, la inversa al cuadrado menos 2 veces la inversa menos 1. Operando este binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El cuadrado del primero, por ser una raíz cuadrada de x más 2 elevada al cuadrado, la raíz se anula, más 2 veces la raíz de x más 2, que es el primer término, por 1, que es el segundo, más 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 veces raíz de x más 2, este menos 2 pasa a multiplicar a este 1 también, por lo que obtengo menos 2, y el menos 1 del final. Simplificando lo que se pueda simplificar, es decir, este término de acá se puede simplificar con este de aquí, este más 1 con este menos 1, y este más 2 con este menos 2. ¿Y qué obtengo? Simplificando lo que anteriormente he mencionado, obtengo simplemente la identidad. ¿Y cuál es la segunda condición? La segunda condición es que la inversa compuesta de la función también tiene que ser la identidad. Es decir, que f inversa de f de x al cuadrado menos 2x menos 1, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x menos 1 más 2 más 1. Operamos en este caso, simplemente operamos el menos 1 con este 2. ¿Por qué no hemos operado este 1 de acá? Porque este 1 se encuentra fuera del radicando. ¿Y esto qué es? Esto es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como el cuadrado de x menos 1. Este cuadrado se simplifica con esta raíz. Así obtenemos x menos 1 más 1, podemos simplificar estos dos y observe que hemos obtenido de igual forma la identidad.